Muchas gracias por la invitación. A ver, Tomás Aladino Gálvez, entiendo que por ser el máximo representante del Ministerio Público es el único que puede abrirle una investigación al presidente de la República. Correcto. Ok. Sí, correcto. Pero hemos visto, por ejemplo, en el caso de Dina Boluarte, que el Tribunal Constitucional, pese a que no había tenido una respuesta igual en el caso Pedro Castillo, dijo no se le puede investigar a la Presidenta de la República. Mira, la pregunta que me haces es importante, sobre todo para que la gente lo pueda entender, de que el señor Gerí, como yo le he mencionado desde el momento en el que él asumió las funciones de presidente de la República, él no es presidente de la República. Lo que tú me estás preguntando es posible en la medida de una persona que es elegida como presidente. Como todos sabemos, ya que va a haber elecciones próximamente, nosotros votamos por una plancha presidencial. Votamos por una cabeza que es presidente de la República, y si a él le pasa algo, para que la gente lo pueda entender, lo vacan, renuncia, se muere o lo que fuera, en situaciones de vacancia, que generan una situación de vacancia, entonces sube el primer vicepresidente o si no el segundo vicepresidente. ¿Qué es lo que pasó con Pedro Castillo? Por tanto, todos ellos les corresponde el cargo de presidente de la República, y lo que tú me preguntas sería aplicable. Dina Boluarte, el señor Castillo. Okay. Pero en el caso del señor Gerí, como sucedió con el señor Paniagua, que hemos tenido nosotros la fortuna de que un interino tenía esa calidad moral y ética como el señor Paniagua o el señor Sagasti. Pero el señor Merino, Sagasti, Paniagua y ahora este señor Gerí, todos ellos son interinos. ¿Qué significa eso? Que ellos siguen siendo primero congresistas de la República. En segundo lugar, que han sido presidentes del Congreso. Bueno, Gerí todavía lo es. Por tanto, él está encargado de las funciones de presidente de la República. Dicho más claro, entonces a él no le corresponde ninguna situación de vacancia presidencial, o sea, no le corresponde la figura de la vacancia por incapacidad moral, no le corresponde la inmunidad presidencial del 117, que es lo que tú me estás preguntando. Ah, ok. O sea, que a él lo pueden investigar sin roche. A él le corresponde. En la medida de que el Congreso le levante la inmunidad. Él tiene la inmunidad funcional de cualquier funcionario. Pero eso se lo levanta el propio Congreso de la República. El Congreso, lo que pasa es que, a ver, una cosa es la inmunidad parlamentaria por delitos comunes, que fue derogada hace bastante tiempo, aunque entiendo que la han repuesto ahora con el retorno a la bicameralidad, pero ahorita en este momento, lo que él tiene es un presunto delito funcional para que, como en su condición de congresista, tiene el beneficio del antejuicio político, en castellano, que entonces el fiscal de la Nación lo puede investigar, como ya ordenó que se haga una pesquisa inicial. Si es investigación madura, puede continuar y luego se le puede autorizar el procesamiento, como sucedió con diversos congresistas. No sé, a ver, la gente que tenga en la memoria, Kenji Fujimori en su momento, que le autorizaron el procesamiento y entonces dejó de ser congresista. O sea, o como muchos otros que han dejado de ser congresistas. Jontay, María, que fue espectorada, Freddy Díaz, el violador, que está en la cárcel. Por eso es que no es un juego de palabras, ni es una tirria contra él cuando, por ejemplo, yo personalmente he estado insistiendo desde que lo nombraron. Señores, él no es un presidente de la República, es un presidente interino, porque su cargo es el de presidente del Congreso y por tanto congresista de la República. No le corresponde inmunidad, no le corresponde ninguna de las vacancias presidenciales. Ni un sueldo vitalicio cuando deje Palacio de Gobierno, nada. Lo mismo yo dije que respecto de Merino o de Paniagua o de Sagasti, a ninguno de ellos les corresponde pensión porque no fueron electos presidentes de la República. Por lo tanto, la salida más rápida para castigar estas irregularidades que están allí, no vamos a hablar de delitos porque creo que sería muy irresponsable, sobre todo para usted, que es abogado más que para mí, sino una moción de censura a él en calidad de presidente de la mesa directiva. Correcto. Esa es la salida más lógica, más rápida y donde se necesitan menos votos. Exactamente, y en donde también hay una lectura política, a propósito sobre todo de lo que acaba de señalar el señor Rospigliosi. Primero que nada, que como es una encargatura de las funciones de presidente de la República, entonces aquí el Congreso tiene y tendrá una gran responsabilidad, porque son ellos los que han elegido a que Gerí pueda, en su condición de presidente del Congreso, ocupar
interinamente la función de presidente de la República. Tengo que recordar que cuando justamente ocurre la vacancia de Dina Boluarte, una de las cosas que se dijo es, ¿debe Gerí ocupar la presidencia de la República, las funciones de este cargo? Porque además en ese momento se hacía recordar que él en algunos medios en algún momento había dicho, si sucede una situación de vacancia, yo no voy a ocupar el cargo de presidente. No sé si recuerdas. En esas circunstancias, por eso, cuando el presidente del Congreso vaca en ese cargo, por si acaso, no es que Rospigliosi sube, ¿ah? Eso también es importante. Ya, eso es lo que muchos ayer comentaban, ¿no? Cuando yo decía, pero que lo censuren como presidente de la mesa directiva, deja de ser el máximo representante del Congreso y por lo tanto ya no le corresponde estar en Palacio de Gobierno. Claro, Juliana, pero el que entraría es el segundo, Rospigliosi, no es como la figura de la lista presidencial de la plancha. La primera vez que ocurrió una situación de esta envergadura fue justamente con la censura de Marta Hildebrand, en el momento en que Fujimori ya se había fugado, ¿no? Entonces, hay una censura contra Marta Hildebrand. Cae Marta Hildebrand, primera vicepresidenta de la Luz Salgado, y en ese momento lo que hubo fue elección del presidente del Congreso. Y es allí donde se elige a Paniagua. Por eso es que recordarás que quien le coloca la banda en la encargatura de funciones es Luz Salgado. Claro, entonces tendría que haber una nueva votación para elegir una nueva mesa directiva y ese presidente o presidenta llegaría a Palacio de Gobierno. Claro, con lo cual, porque puede haber varias cosas. Puede haber una censura de la mesa completa. Claro, o uno o dos personajes. O uno o dos personajes. O lo que corresponde una censura de Gerí, salvo que él renuncie, como ocurrió con Merino, ¿no? Pero, ojo, que no renuncia a la presidencia de la República porque él no es presidente de la República. Pero él tiene que renunciar a su condición de presidente del Congreso, porque recuerda que el cargo de congresista es irrenunciable. Por lo tanto, el documento de APP no tiene ningún tipo de validez constitucional, porque acá lo que le están pidiendo es de manera categórica renunciar, pero básicamente lo hacen a su condición de presidente de la República, que lo es, pero interino. Tendría que renunciar a la presidencia de la República. Él tiene que renunciar a su condición de presidente del Congreso, porque él no es presidente de la República. Pero no puede renunciar, porque es irrenunciable. No. Lo que no puede renunciar es su condición de congresista. Ok. Y hablando de congresistas. Él puede renunciar a su condición de presidente del Congreso. Perfecto. Ruth Luque y Sigrid Bazán lo que han hecho es presentar dos mociones para censurarlo como presidente de el Congreso. Poder Legislativo. Ya sé, Janet, que me está tocando el timbre que hay declaraciones de Sigrid Bazán. Sí, último minuto. Una de las hipótesis que se están manejando ahora es la siguiente. Claro, Luque y Bazán se están poniendo de acuerdo para hacer desde ya un lobby buscando castigar, sacar de la mesa directiva, por lo tanto, de Palacio de Gobierno a José Gerí y que ellas no fomenten sus candidaturas para convertirse en primera y segunda vicepresidenta. Por lo tanto, Ruth Luque se quedaría encargada del Congreso y Sigrid Bazán pasaría a Palacio de Gobierno. Escuchemos lo que ha dicho Sigrid Bazán. Le ha pedido la renuncia al presidente. Sí, mire, creo que con el último comunicado de Alianza por el Progreso ya la correlación está dada, ¿no? Entendería que habrían los votos. La fórmula, digamos, que menos votos requiere para poder pasar, digamos, a la elección de un nuevo presidente dentro del Congreso y por ende a un nuevo presidente encargado es la de la censura. Nosotros hemos presentado la censura el día de ayer, entiendo que ya las firmas están prácticamente completas y más allá de vacancias, creo que la censura nos permitiría elegir incluso no a toda una mesa directiva, que es mayor discusión, mayor, digamos, necesidad de consenso, sino a una persona y esa persona pueda tener, digamos, y ofrecerle al país la tranquilidad que el proceso electoral también requiere. A ver, de pronto me parece, tú la vas a decodificar mejor el mensaje porque eres abogado, pero podría quedarse ahí Ilis López, Cerrón, ¿no? Y quienes además integran la mesa directiva y decir, ok, sale Gerí y Rospigliosi, o se queda Rospigliosi pero nombramos un nuevo presidente. Al menos de lo que le estoy entendiendo, la censura es solo contra Gerí. Sí, es solo contra Gerí. Claro, si es solo contra Gerí. Pero eso se podría ampliar dentro de una discusión. Si se presenta otra moción. Si se presenta otra moción contra otros miembros de la mesa directiva y se logran los votos para censurar a los otros miembros, entonces hay vacancia de esos miembros de la Junta Directiva. Ahí hay un tema. Bajarle el dedo a Rospigliosi, que bien merecido lo tendría, sería ponerte en contra de el pacto de Fuerza Popular, de Perú. Indudablemente, indudablemente. ¿Y cuántos votos se necesitan para
¿Censurar? Sí, censurar. Es muy fácil. ¿Ah, sí? Claro, porque para que tú puedas presentar la moción de censura, la moción Sí. se necesitan solamente 20 firmas. Ya están. Probablemente por eso es que está diciendo que ya las tienen. Una vez que se tienen las 20 firmas en la próxima sesión del Congreso o porque se pide inmediatamente una sesión, se convoca la sesión y el presidente está obligado a dar cuenta de la moción de censura. Ok. Con la moción de censura solamente se necesita la mitad más uno, es decir, mayoría simple de los que asistan. No es una votación calificada. De los que asistan. Sí, O sea, claro. si hay 80, tienes 41, ya está. Ya está. O sea, si van 40, tienes 21, ya están. Sí, claro. Ya pues. Ahí Por, está. por Ya eso está. por Bingo. eso que lo que decía es, los congresistas, que son los que han puesto a Gerí, Sí, que tienen están que a cargo. hacerse responsables de lo que han hecho. Lo más lógico, y ahí un poco salgo de mi labor jurídica como para mirar un poco el aspecto político, lo más lógico sería que si quieren dar alguna apariencia, sobre todo porque están en campaña electoral y muchos de ellos en reelección, Sí, la mayoría. exactamente, la mayoría, lo más adecuado sería buscar a aquel o aquella más o menos respetable dentro de tan cuestionados que están, que no postule a una reelección. Claro, pero aquí el tema es el siguiente. Cuando uno está frente a la elección de una nueva mesa directiva, hay listas. La 1, la 2, la 3. Claro, pero en fin. eso es si hay censura de la mesa. Acá es solamente sobre un personaje en específico. Ya, ¿quién pone como candidato a ese o a esos personajes? Se presenta, y es que ya ha habido antecedentes, como Ok. te digo, ha habido el antecedente de Marta Hildebrand, ha habido el antecedente muy reciente, por ejemplo, de Merino, ¿no? Porque Merino, por ejemplo, él renuncia después de los famosos 6 días. Él renuncia. Claro, era Merino el Breve. Claro, renuncia, se genera la vacancia de la presidencia del Congreso y es allí en el lapso de 5 días que manda el reglamento, se tiene que elegir a un presidente del Congreso y ahí es donde sale elegido Sagasti. Ya, y mientras tanto, entendiendo que La presidencia está céfala. ya, y La eso es presidencia está inconstitucional cerrada. porque no puede. Mira, lamentablemente, en democracia, esa figura estar vacía. Lo que pasa es que lamentablemente en la fórmula que tiene el 115 de la Constitución dice que esas sucesiones presidenciales se dan con los vicepresidentes que no tenemos y por Ajá. eso tenemos la encargatura del presidente del Congreso, pero si se genera esa situación que ya nos ha pasado con Merino, van a haber unos días Claro. en la cual no hay presidente. Claro, desde el. Nos ha pasado. De acuerdo, y desde Lamentablemente la mirada, nos ha pasado. política más que legal, si este Congreso decidió, ya las últimas, ¿no? Cuando ya Dina no daba para más, pero habiendo tenido tantísimas excusas para vacarla y no lo hicieron por una cuestión netamente electoral. Exactamente, Sacársela- netamente política. Era un pacto, es un Totalmente, pacto, totalmente. como todos lo sabemos. Totalmente. Sacársela de encima, a Gerí con más razón. Por Porque supuesto. estamos mucho por más eso, cerca del 12 de abril. Lo ¿Se que pueden pasa, callar, por favor, lo que pasa es señores? que Gracias. lo que pasa es que ellos tienen que hacerse responsables de lo que han hecho al ponerlo a Gerí. Por eso, más aún que están en una campaña electoral, si quisieran por un momento tratar de dar una buena impresión, que lo dudo porque más les pese el pacto, pero si quisieran, tendrían que elegir a algún congresista, mujer u hombre, que no sea tan cuestionado y sobre todo que no postula a la reelección. Claro, porque estaría aprovechando el cargo para hacer exactamente, proselitismo. creo que el primer requisito es que no postula a la reelección. De acuerdo. Y lo segundo, que sea pues el menos impresentable de todos los que están ahí. Ya, pero aquí la pregunta que muchos tienen, y es lógica, es, a ver, el 12 de abril son las elecciones. Sí. Si uno suma entre los que ya han respondido en diferentes encuestas, no sé por quién voy a votar, voy a viciar mi voto, ninguno me conviene, estoy analizando, en fin, estamos hablando de 70%. Sí. ¿Ok? Por eso es que los porcentajes de los que están más altos, que son López Aliaga y Keiko Fujimori, 10, 11%, 7%, en realidad porcentajes que resultan una lágrima. ¿Ok? ¿Se adelantarían las elecciones? No. No hay Las necesidad. No, Ok. porque las elecciones ya están convocadas. Ok. Ya no se puede mover el cronograma electoral Ok. ni nada. Más bien tu pregunta da pie a un análisis más político que constitucional. Y es que en realidad, como hay un fuerte bolsón en donde la gente no ha decidido y da la impresión, al menos según lo que escucho de los analistas, que los que están en la foto no van a crecer más, se van a quedar allí. Más bien justamente no hacer algo respecto de Gerí y no hacer ellos al menos algún movimiento que les dé alguna señal a la población
de que cuando menos este último tramo se quiere llevar de una manera un poco menos de componenda, entonces creo que si no hacen eso, lo que más bien van a hacer es entregar el cargo de las próximas elecciones presidenciales a un radical, porque la gente definitivamente va a estar enervada, como ya lo está. Porque este señor, ¿qué cosa es lo que ha hecho? Este señor lo único que ha hecho es tomarse fotos, jugar, como bien decía la historiadora Carmen Maquebo en una entrevista que le hizo Fernando Carvalho. Básicamente este es un presidente de comunicadores políticos, ¿no? De comunicadores que han hecho que tenga un meme de baile, que salga, que camine, pero en realidad no ha solucionado absolutamente nada, no ha tenido vocación de nada. Yo lamento mucho porque pese a que pensamos diferentes, conozco a Ernesto Álvarez, me consta que es una persona bien de buenas intenciones, pero creo que si Gerí no cae porque no lo censuran o porque él no renuncia, él debería renunciar, porque él mismo, sobre todo con las declaraciones que ha dado a este medio, donde ha dicho que no conoce el nombre del ministro de Energía y Minas. Que entiendo que, y ahí sí... Entonces, ahí hay unas situaciones en realidad donde hoy, más bien por el bien del país y por la sanidad de las próximas elecciones y porque no nos entreguemos más a radicalismos, creo que los que están en la componenda del Congreso tienen que hacerse cargo de lo que han hecho, porque una persona que estaba acusada de violación, que le archivaron un procedimiento de esa naturaleza, en la cual el difunto parlamentario recientemente fallecido, se me fue el nombre, Carlos Anderson, que incluso reveló y decía, este era conocido por hacer lobbies. Así es. Una persona que tiene esas características no se va a volver santo a la hora que se va de a ser acuerdo, presidente. y Ernesto Álvarez, santo o no sabe dónde está parado y no está cumpliendo su función de primer ministro, porque según el artículo 122 de la Constitución, él tenía tiene que haberlo designar sugerido. A los ministros. Por eso que lo que yo, la verdad, con mucho pesar, pero con mucho aprecio por Ernesto, creo que si Gerí no renuncia o no es censurado, él debería renunciar. ¿Y lo podrían censurar a él también? Por no haber sugerido a los ministros. Es un trámite aparte. En paralelo, de es acuerdo. Un trámite no tiene nada que ver con lo Ahorita, otro. por lo que veo de la agenda política, como corresponde, porque esta situación en realidad es insostenible, sobre todo en el marco en el que estamos, en donde ya todos estamos cansados ya de esto. O sea, es realmente ya inaceptable que la presidencia de la República se rife prácticamente. Y de esta situación quiero hablar, porque hay dos momentos. Lo primero, la cena en el Chifa, ¿ok? Y lo segundo, el señor Gerí fungiendo de bombero, llegando a apagar el incendio en el market de Capón del mismo señor, ¿no? El tío Johnny, porque le habían cerrado el local. En el primer caso, una cena que, por más de que se haya hablado, conversado, viendo la manera de que consigan un toldo bonito, flores, mesa de quesos para el día de la celebración de la amistad Perú-China, haya sido el objetivo del encuentro, esto debió ser consignado. Y aquí está el cuaderno, la agenda del presidente de la República, de ayer mismo, por ejemplo, donde supuestamente él que trabaja mañana, tarde, noche, no duerme, lo único que hace y sobrevive a base de caramelitos chinos, simplemente omiten información. Si ahora él, después de haber dicho que efectivamente llegó para hablar de ese tema con el señor Johnny, con el tío Johnny, y ahora incluye a Vicente Tiburcio, el ministro del Interior, que no ha dicho nada al respecto, ¿de qué tipo de acusación penal podríamos estar hablando, eventualmente? La misma que le han puesto a Castillo por el caso de Zarratea, porque es lo mismo. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Ok. Es exactamente lo mismo. Lo único que se ha cambiado es la ocasión. Okay. O sea, en lugar de Zarratea es un chifa. Claro. Mejor el chifa, ¿no? Que tienes torcillo, chaufa, tu galletita y la suerte. Y luego es un centro comercial cerrado por una municipalidad. Pero la lógica es la misma, porque el presidente de la República tiene un deber de transparencia, por eso es que todas sus reuniones tienen que ser registradas. Incluida, por ejemplo, una reunión familiar, que está en todo su derecho de ir un domingo a una parrillada. Pones ahí, evento familiar. Habría que ver la reglamentación. En principio me da la impresión que esos aspectos más internos no, pero lo que tiene que ver con toda agenda, con un empresario, con un político, toda esa agenda se registra. Por eso es que te vuelvo a repetir,
es el mismo caso de Zarratea, es exactamente Claro, porque el mismo. él ahora cambió de versión. Antes era la razón por la cual yo voy de noche y solamente pido perdón por entrar encapuchado al Chifa el 26 de diciembre, es porque habíamos acordado hablar de este evento Perú-China. Después dice, no, mi gente tenía hambre, yo estaba recorriendo Lima, como Sí. siempre aparece, ¿no? Creyéndose Batman en ciudad caótica, no gótica. Y estaba con Tiburcio, estaba con mi seguridad y dijimos, ay, tenemos hambre, vamos donde el tío Johnny, pues que tiene un chifa. Y el propio Ernesto Álvarez ha dicho que el que invitó fue el tío Johnny. Y que dentro de la conversación, de una manera muy casual, aparece el tema de la fiesta que se está por llevar Dos a cabo. cuestiones. La primera, insisto con lo que acabo de decir, toda reunión del presidente de la República donde se va a tratar una agenda pública, y qué más agenda pública que el encuentro Perú-China y no sé qué tantos rollos. Aunque no se haya hablado de eso, Aunque no estaba se haya con su hablado de ministro del Interior y con su seguridad. Exactamente, todas esas reuniones se tienen que registrar, es el mismo caso de Zarratea. Ok. Pero lo segundo y que me parece además incluso mucho más grave, que le pone la cerecita al helado, es que ayer, tengo entendido, el abogado de este ciudadano chino le ha dado una declaración a Mávila Huertas en un programa de televisión y le ha dicho, ha confirmado de que efectivamente la invitación fue del chino. Entonces, definitivamente, si eso está diciendo el letrado, es más, yo he visto la entrevista, y le dice, sí, según me ha comentado mi cliente, es él quien formuló la invitación. Claro, lo que pasa es que ahora la estrategia es culpar de todo al chino. Las cámaras de seguridad de gente Pero vinculada. por eso, pues, o sea, el principio es el siguiente, para que la gente lo pueda entender. Esta es la misma lógica del caso Zarratea. Por lo tanto, ¿qué delitos tendríamos al frente en el primer caso? Al menos yo entiendo que la Fiscalía de la Nación, que ha iniciado una pesquisa, la ha iniciado por un presunto patrocinio ilegal, es decir, ver si es que este señor está patrocinando intereses privados y no públicos. Bueno, el hecho de que ya luego es sea un el hilo de proveedor la del manejada. Estado. Al menos te da un indicio, por eso es que entiendo que se ha abierto la investigación. Pero a lo que voy es, porque además tiene que haber un trato igual como corresponde. Si a Castillo se le cuestionó, y mucho lo hicimos, para mí, yo por ejemplo presionaba mucho y decía, oye, este señor no puede tener reuniones en un sitio privado porque eso está mal, es ilegal y puede generar una serie de delitos como que de hecho luego sucedieron. Entonces, es la misma lógica aquí, no puede haber una mirada distinta, porque es una persona con el agravante de que encima es un encargado de la presidencia. Y encima se reúne con un proveedor del Estado. Con un proveedor del Estado, con las investigaciones que tiene, y sobre todo que ahora, obviamente, sus declaraciones no cuadran porque las mentiras tienen patas cortas. Sí, como lo que sucedió en un segundo evento, el día de Bajada de Reyes, 6 de diciembre, donde se le ve llegar desesperado, con lentes negros, a la bodega, a al la bodega de este señor chino, y que luego, acababa de ser clausurado. y luego además tomarnos el pelo a todos diciendo que fue a buscar caramelitos chinos. O sea, Ernesto Álvarez ha dicho que lo de los caramelos es mentira. por eso digo, yo con todo el aprecio y la estimación y la amistad que le tengo a Ernesto, yo creo, si este señor no renuncia o no es censurado, Ernesto renuncia. No puedes tú poner tu Hay un prestigio tema en de esa dignidad situación. también. Ahí está, De además, ninguna ofuscado, manera. llama como... De A mí la ninguna impresión manera. que me da es, entendiendo que muchas veces la comunicación no verbal, lo que te manda una imagen, ¿no?, en el contexto del lenguaje, o una foto, en general, no necesariamente video, a veces te dice mucho más que una palabra. Y el señor en todo momento se mueve, no se agarra la cabeza, o sea, está preocupado por lo que le ha pasado al amigo. Y el amigo lo llama y él va. O sea, esa es la función del presidente, interino no, pero presidente, apagarle el fuego al amigo chino que no puede abrir el negocio. Probablemente será el presidente honorario de la comunidad china. El ¿no? premier de facto es el chino. Totalmente, porque definitivamente se le está rindiendo cuentas a una persona que encima tiene este tipo de situaciones como un centro comercial cerrado. Este señor entra en el centro comercial cerrado. Definitivamente creo que por la sanidad del país, porque la situación no se radicalice por la furia de la gente, totalmente fundada además, creo que los responsables que son estos partidos de la componenda, así como lo pusieron, tendrían que sacarlo y cuando menos poner a alguien, primer requisito, que no postule a la reelección. La mujer del César tiene que serlo y además parecerlo. Tiene no postular a la reelección y que sea lo más decente que puedas encontrar
de lo ya impresentable que tiene este Parlamento, lamentablemente. Hay un tema que tiene que ver también con el Gerí, que no quiero dejar de consultarle, y es esta chica, María Isabel Paredes. Esta es una investigación de Territorio Tomado, el portal de Graciela Villasís, de una chica que entra al Congreso ganando 2.500 soles y empieza a escalar de manera muy rápida, luego se retira del Parlamento, regresa con un cargo más importante, por lo tanto, con una remuneración mayor. A los 30 meses, casi el doble del sueldo. Y ahora, flamante directora de inteligencia en Sunafil. Alguien a quien el presidente de la República le ponía mucho like. Sí. O sea, eso es algo que también se tiene que investigar. Bueno, si al señor le gustan las porque, chicas guapas, está en todo su derecho. Si es mañoso, supuesto, pero si va a usar el erario público, la función pública, y hay allí en realidad un presunto tráfico de influencias, es algo que se tiene que investigar. Es que nuevamente, pues, alguien que tenía ese tipo de acusaciones antes de ejercer incluso la presidencia del Congreso, no puedes tú pretender pues que ahora, siendo presidente de la República, se le fueron todas las mañas. Nada que ver. Esa persona es como es, y creo que los partidos de la componenda tienen que hacerse responsables de lo que han hecho. Sobre todo para tratar de evitar de que tengamos un radicalismo al momento de la elección. Que es, desgraciadamente, es lo más seguro que suceda. Es lo más probable, porque por lo menos estos que se están disputando el tope de 13 o a lo mucho 14% no van a pasar. Recordemos la última elección. Castillo pasó primero con 18% y Keiko Fujimori con 14%. Entre los dos hacían 32%. Entre los dos hicieron 32. No, está clarísimo, además, doctor López, que la polarización no viene de la ciudadanía. Todos somos caviares, porque la gente no quiere radicales, ¿no? Y por lo tanto, estar en el centro te pasa a convertir inmediatamente en un caviar, ¿no? Pero también hay un hartazgo y es absolutamente entendible. Totalmente. Y con esto peor, porque ya la presidencia de la República es cualquier cosa. No, la presidencia se gana en una rochoso. rifa, se gana en una componenda entre una serie pues de políticos de poca monta, ¿no? Sí, tremendo, realmente. Doctor López, gracias por haber venido. Gracias, Juliana. Mi caso, ¿cómo va? Y yo de paso me tiene que comentar. Bueno, ahí estamos Tania lidiando. Ramírez, la congresista que me ha demandado, ¿no? Pero de todas maneras vamos a ganar. Pero todavía no se inicia nada, ¿no? Todavía, pero si lo van a iniciar, que lo inicien, siempre vamos a poder ganar. Tenemos la razón. Yo lo sé, Juliana. doctor López, yo sé. Me están ahí molestando. Gracias. Si no fuera por el doctor López, Dios mío, ¿quién me estaría ayudando? Gracias por estar aquí, Gracias, doctor López, Juliana. por ayudarnos a aterrizar un montón de cosas. Ya lo saben, ha quedado más que bien explicado. No se adelantan las elecciones, la fecha sí o sí es el 12 de abril. Puede haber un nuevo presidente interino y esto no representa a Rospigliosi necesariamente. Rospigliosi que se quede en su primera vicepresidencia y elijan